John Lennon fue mucho más que un Beatle. Fue un símbolo de su tiempo, un revolucionario musical, un activista, un provocador y, para muchos, una figura irreverente. Con su guitarra y su voz transformó la historia de la música popular, pero también desató intensas reacciones allá donde iba. Lennon no era de los que se mordían la lengua. Desde sus polémicas declaraciones, como cuando dijo que los Beatles eran más populares que Jesús, hasta sus posturas políticas radicales o sus bromas cortantes, John no temía ir contra la corriente ni decir lo que pensaba, aunque eso le ganara enemigos. Y sí, los tuvo. Muchos lo admiraban, pero no todos lo querían. A lo largo de su carrera, Lennon fue blanco de críticas de varios colegas del medio musical. Algunos lo veían como arrogante, otros lo consideraban hipócrita. Algunos más simplemente no soportaban su personalidad ni su actitud de profeta del amor y la paz. Desde enfrentamientos públicos hasta roces personales más discretos, la figura de Lennon provocó tensiones que siguen generando debate hasta hoy. En este video te llevamos por un recorrido fascinante por aquellos músicos que, por una razón u otra, odiaban a John Lennon. No se trata de rumores sin fundamento, sino de declaraciones, anécdotas y momentos documentados que muestran el lado menos pacífico del eterno pacifista. Algunos fueron sus contemporáneos, otros llegaron después, pero todos tuvieron algo que decir, y no fue precisamente con cariño. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para seguir descubriendo las historias más fascinantes del rock. Prepárate, porque estos nombres te van a sorprender. Aquí comienza nuestro top de los 6 músicos que odiaban a John Lennon. Puesto 6. Frank Zappa. Frank Zappa, uno de los músicos más ingeniosos, complejos e irreverentes del siglo XX, nunca se llevó bien con la idea de los Beatles como profetas culturales, y mucho menos con John Lennon. Para Zappa, la música debía ser una expresión sin filtros de la mente, no un producto de ídolos del pop con eslogans de paz. Aunque muchos fans piensan que Lennon y Zappa podrían haber sido aliados ideológicos por sus visiones políticas y su rechazo a la autoridad, la realidad es que Zappa no toleraba el culto alrededor de Lennon ni su figura pública. En 1971, Lennon y Yoko Ono asistieron a un concierto de Zappa y su banda, The Mothers of Invention, en el Fillmore East. Ahí compartieron escenario brevemente e improvisaron una pieza que Lennon posteriormente incluyó en su álbum Sometime in New York City. ¿El problema? Lennon le cambió el nombre a la pieza sin consultar a Zappa, eliminó los créditos originales y la presentó como una colaboración bajo su control. Zappa no se lo tomó nada bien, lo consideró una falta de respeto total y dijo que Lennon lo había usado para su beneficio personal. Años después, aún mostraba rencor cuando hablaba de aquel episodio. Pero más allá de ese conflicto puntual, Zappa despreciaba el estilo paz y amor que representaba Lennon tras su etapa con los Beatles. Para Zappa, esos mensajes eran vacíos, marketing disfrazado de conciencia social. Lo dejó claro en entrevistas, señalando que los Beatles, y Lennon en particular, promovían una imagen ingenua y simplista del mundo. También le parecía que Lennon tenía un aire de superioridad intelectual que lo volvía insoportable. En resumen, Zappa no solo tuvo un desencuentro profesional con Lennon, sino que lo consideraba una figura sobrevalorada, inconsistente y, en muchos sentidos, hipócrita. Una enemistad silenciosa pero muy real entre dos mentes brillantes que nunca pudieron sintonizar la misma frecuencia. Puesto 5. Elvis Presley. Aunque parezca increíble, Elvis Presley no era precisamente fan de John Lennon. Ambos fueron íconos absolutos de sus respectivas generaciones, y muchos pensaron que compartirían una especie de admiración mutua. Pero la verdad fue otra. La relación entre Elvis y los Beatles, especialmente con Lennon, fue fría y en ocasiones tensa. Cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos en 1964, se declararon admiradores de Elvis. De hecho, Lennon idolatraba al rey del rock en su juventud. Sin embargo, cuando por fin se conocieron en 1965, la reunión fue un desastre.
Elvis, ya en su etapa más conservadora y aislada, no simpatizó con la actitud irreverente y relajada de Lennon. Según testigos, John llegó al encuentro haciendo bromas, lanzando indirectas y comportándose de manera poco formal. Elvis lo encontró arrogante. La conversación entre ellos fue incómoda y la química simplemente no existió. Pero lo más grave vendría después. A finales de los 60, Elvis comenzó a ver a Lennon como una amenaza a los valores tradicionales de E.U., no solo por sus posturas políticas. Recordemos que Lennon era abiertamente pacifista, se oponía a la guerra de Vietnam y criticaba al gobierno estadounidense, sino por su influencia sobre los jóvenes. Según documentos del FBI, Elvis incluso llegó a pedirle personalmente al presidente Nixon que expulsara a Lennon del país. Sí, el rey quería al ex-Beatle fuera de Estados Unidos por considerarlo una mala influencia. Para Elvis, Lennon representaba el caos, el desorden y la crítica constante al sistema que él, con los años, había llegado a abrazar. Esa distancia ideológica, sumada al desdén personal, generó una animosidad clara, aunque poco pública, entre ambas leyendas. En resumen, el ídolo de la juventud de Lennon terminó siendo uno de sus más serios detractores. Una historia curiosa y triste. Puesto 4. Todd Rundgren. Todd Rundgren no es un nombre tan popular como otros en esta lista, pero su talento como productor, músico y compositor lo convirtió en una figura de culto en los años 70, y también en uno de los críticos más directos y despiadados de John Lennon. Rundgren no solo expresó su disgusto hacia Lennon en privado, sino que lo hizo público y sin pelos en la lengua. En 1974, Rundgren concedió una entrevista a la revista Melody Maker en la que arremetió contra Lennon con una dureza sorprendente. Lo llamó idiota y lo acusó de ser un hipócrita profesional. Criticó duramente el estilo de vida que llevaba junto a Yoko Ono, lo acusó de promover ideas falsas de activismo y, lo más grave, de haber abandonado a su hijo Julian mientras hablaba de amor y paz. Según Rundgren, Lennon no era más que una figura narcisista que utilizaba causas sociales para llamar la atención. La respuesta de Lennon no se hizo esperar. En una carta abierta publicada en la misma revista, Lennon arremetió con ironía, llamando a Rundgren un Beatle resentido y diciendo que su música sonaba como si le faltara algo importante: alma. Fue un intercambio ácido, lleno de sarcasmo y desprecio mutuo. Aunque algunos lo tomaron como una simple riña de ego entre artistas, la verdad es que Rundgren se mantuvo firme en sus críticas durante años. Lo que más molestaba a Todd era la incoherencia que, según él, rodeaba a Lennon. Hablaba de amor mientras se distanciaba de su familia. Promovía la paz, pero se enredaba en polémicas constantes. Pedía cambiar el mundo, pero vivía rodeado de lujos. Para Rundgren, Lennon había perdido el rumbo tras los Beatles y se había convertido en una caricatura de sí mismo. Aunque el conflicto no escaló más allá del intercambio mediático, quedó claro que Rundgren no tenía ningún tipo de admiración por Lennon. Al contrario, lo veía como un símbolo de la falsedad que rodeaba al mundo del rock y al activismo de moda en los años 70. Puesto 3. Morrissey, el excéntrico y controversial ex líder de The Smiths, es conocido por decir lo que piensa, sin importar a quién incomode. Y entre sus múltiples opiniones afiladas, ha dejado claro en varias ocasiones que no guarda ningún respeto por John Lennon. Aunque muchos lo considerarían una herejía dentro del mundo del rock británico, Morrissey ha criticado a Lennon tanto por su música como por su figura pública. En entrevistas, Morrissey ha calificado a Lennon como pomposo, sobrevalorado y un ejemplo perfecto de lo que está mal en la cultura del ídolo pop. Lo ha acusado de predicar desde una posición de privilegio y de ser incoherente entre lo que decía y cómo vivía. Según él, Lennon hablaba de paz y empatía, pero nunca dudó en menospreciar a otros, ni en mostrar actitudes arrogantes. En una ocasión, Morrissey ironizó con el hecho de que el mundo parecía obligar a la gente a llorar por Lennon y no permitir ninguna crítica hacia su figura. En su característico tono provocador, llegó a decir: «Hay un monumento invisible en cada esquina para Lennon.
pero si lo escuchas con atención, realmente te inspira algo profundo. Estas declaraciones, por supuesto, causaron polémica, pero son fieles a la postura que Morrissey ha mantenido a lo largo de los años. Además, para Morrissey, Lennon simbolizaba un tipo de fama que él detesta, el ícono incuestionable que no admite grises. Según él, se ha mitificado a Lennon hasta el punto de ignorar sus fallas humanas, su machismo inicial, sus contradicciones políticas y sus roces personales. Morrissey insiste en que el legado de Lennon está inflado por la nostalgia y la tragedia, más que por una verdadera calidad artística en su etapa solista. Aunque no hubo una relación directa entre ambos, ni tampoco un enfrentamiento personal, Morrissey representa a toda una corriente de músicos y críticos que se niegan a idealizar a Lennon. Para él no fue un genio incomprendido, sino un ídolo fabricado, que nunca terminó de justificar la leyenda que lo rodea. Puesto 2. Liam Gallagher. Liam Gallagher, ex líder de Oasis, es famoso por sus insultos, su ego desbordado y sus opiniones incendiarias. Pero lo que pocos saben es que entre sus múltiples blancos, uno de los más frecuentes fue John Lennon, a pesar de declararse fan de los Beatles. La relación de Liam con la figura de Lennon es profundamente contradictoria. Lo admiraba, sí, pero también lo criticaba con una intensidad que rozaba el desprecio. Durante los años dorados de Oasis en los 90, Liam se autoproclamó el heredero de Lennon. Copiaba su estilo, su postura al cantar e incluso sus gafas. Pero con el tiempo, esa admiración se tornó en una mezcla de celos y frustración. En entrevistas ha dicho cosas como: todo el mundo actúa como si Lennon fuera un santo, pero tenía muchos defectos y era un pesado de cuidado. También lo ha acusado de tener una actitud de mártir, de haber abandonado su carrera musical por una pose pacifista y de no haber hecho música realmente importante tras dejar a los Beatles. Además, Liam ha criticado abiertamente a la prensa por tratar a Lennon como un dios intocable. Según él, Lennon estaba sobrevalorado en comparación con Paul McCartney y ha llegado a bromear con que Yoko Ono era lo único interesante de su carrera solista. Aunque esas frases podrían parecer simples provocaciones, como muchas otras salidas de tono de Gallagher, reflejan una antipatía constante hacia la imagen de Lennon. También ha señalado la hipocresía de Lennon al hablar de paz mientras se enredaba en conflictos personales y familiares. Especialmente ha criticado el distanciamiento que Lennon tuvo con su hijo Julian, algo que Liam, como padre, considera imperdonable. En resumen, Liam Gallagher proyectó sobre Lennon una mezcla de admiración, competencia y crítica despiadada. Para él, Lennon fue una gran figura, pero una figura profundamente imperfecta que no merece estar por encima del juicio ni del escrutinio. Un ídolo al que había que derribar, al menos verbalmente. Puesto 1, Paul McCartney. Aunque suene sorprendente, el mayor conflicto en la vida de John Lennon no fue con un músico externo, sino con su propio hermano musical, Paul McCartney. Durante años, los dos formaron una de las duplas creativas más influyentes de la historia, pero también protagonizaron una relación cargada de tensiones, rivalidades y en ocasiones auténtico odio. El puesto número 1 en este top no es para alguien que odiara a Lennon desde fuera, sino para quien compartió con él la gloria, la presión y el resentimiento. La ruptura de los Beatles en 1970 fue el punto de quiebre. Lennon se sintió traicionado por McCartney, quien había tomado el control del grupo en los últimos años y, según él, había impuesto decisiones de forma unilateral. Paul, por su parte, consideraba que Lennon estaba desconectado, más enfocado en Yoko Ono y en sus proyectos personales que en la banda. La tensión escaló al punto de cruzar la línea del compañerismo hacia el rencor abierto. En entrevistas, Lennon llegó a burlarse de Paul, llamándolo burgués, blando y acusándolo de hacer música para abuelitas. En respuesta, Paul escribió canciones como Too Many People, claramente dirigidas a John y Yoko. Lennon contraatacó con How Do You Sleep, una de las canciones más agresivas jamás escritas contra un excompañero. Lo único que hiciste fue Yesterday, canta, dejando claro el desprecio. Aunque más tarde ambos intentaron reconciliarse, el daño estaba hecho. La rivalidad entre ellos se volvió pública.
alimentada por la prensa y por declaraciones en medios. Paul se quejaba de la actitud mesiánica de Lennon y lo acusaba de manipular el relato tras la separación de los Beatles. Mientras tanto, John menospreciaba constantemente el talento de Paul, aunque en privado admitía que lo consideraba el mejor bajista del mundo. Irónicamente, ambos seguían prestando atención a lo que el otro hacía, como si no pudieran separarse del todo. Tras la muerte de Lennon, Paul quedó devastado, pero también frustrado. Muchas cosas quedaron sin decir, y las heridas nunca cicatrizaron por completo. Este puesto no se trata de odio eterno, sino de un vínculo tan profundo que, cuando se rompió, se transformó en algo casi irreconciliable. El amor y el odio, en este caso, eran dos caras de la misma moneda. John Lennon fue una figura compleja, amada y odiada en igual medida. Su legado no solo vive en su música, sino también en las pasiones que despertó, incluso entre sus colegas. Estos 6 músicos no lo odiaban solo por envidia o ego, sino por lo que él representaba, un ícono que desafiaba, incomodaba y dividía opiniones. Tal vez ahí radique su verdadera grandeza, en nunca haber pasado desapercibido.